105. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes, 8 de diciembre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y a los canales que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, bueno, nosotros desarrollamos estos puntos de la agenda. Vamos a ponderar, vamos a hablar del bono navideño que ha concebido el gobierno en sustitución de las cajas, de la decisión del Tribunal Superior Administrativo por el recurso de extrema urgencia del PLD, y desde luego que el plato más amplio es el conocimiento de las medidas de coerción a los implicados en presuntos hechos de corrupción que el Ministerio Público ha denominado operativo Antipulpo. Y bueno, ojalá que tengamos tiempo también para un artículo de la doctora Carmen Inben Brugal titulado La impaciencia cívica. El gobierno, pues, ha decidido sustituir las tradicionales cajas navideñas por un bono de 1.500 pesos. Este bono, el gobierno quiere que lleguen a personas que no están recibiendo ningún tipo de beneficio. Es decir, no llegará a los empleados públicos, exceptuando guardias y policías, porque esos empleados públicos reciben el salario de Navidad. No ha de llegar a las personas que están en los programas fase 1, fase 2, para ti quédate en casa, porque esas personas están recibiendo algún beneficio del gobierno. Entonces, llegar a más de 1 millón de personas que no están recibiendo ningún beneficio. Y que eso les permita a esas personas pues tener un disfrute de Navidades y de fin de año con ese aporte de 1.500 pesos. Esto rompe con una tradición en la que tradicionalmente se han hecho estos repartos. El Partido de la Liberación Dominicana, en su primera administración, quiso dar una variación a esos repartos. No lo sustituyó, sino que trató de organizarlo de manera que no crearan aglomeraciones, situaciones de gentes, con empujones, con situaciones que lucen denigrantes de las personas a recibir estas ayudas, pero después tuvo que retornar a la metodología tradicional. Ahora el gobierno aspira a sustituir esto. El presidente Abinader ha dicho que le luce denigrante este espectáculo de la gente en fila detrás de una ayuda. Y además, él entiende que el mecanismo que ha creado el gobierno tiene un alcance más efectivo que el del reparto de las cajas, porque el gobierno del presidente Abinader tiene dudas de que estos grandes repartos que se organizaban pudieran materializarse
tal y cual se planteaban. Lo que he conversado con algunos funcionarios que han estudiado esta situación, ellos dicen que no hay manera física de hacer los repartos en la cantidad en que esos repartos se planteaban. Y entonces ahí está sugerida la posibilidad, que es algo que ellos piensan, yo no digo que necesariamente sea así, de que una parte del reparto fuera ficticia, en el sentido de que hacen los cálculos de la cantidad de patanas, de vehículos que se requieren para la distribución de una cantidad X de cajas. Y a veces plantean que era imposible en el tiempo y el espacio que se creaba poder hacer eso. Y esa es la idea. Es decir, ellos no solo están apelando a lo que entienden que es un mecanismo que preserva un poco más la dignidad de las personas, sino que entienden que este mecanismo es más efectivo, que es un canal más directo y que hay mayor garantía que si se plantea que se está entregando 1 millón de tarjetas, 1 millón de tarjetas llegue a la población. Eso entienden ellos. Bueno, vamos a desearle éxito en esta innovación, en esto que se pone a prueba, que choca contra una cultura. Vamos a ver en qué medida las cosas chocan contra una cultura de la gente y cómo reacciona la gente al recibir esta parte en efectivo o al recibir la parte física. La parte física, que a veces no es lo mismo. A veces no es lo mismo en determinadas situaciones. No es lo mismo entregar dinero que entregar alimentos, y eso no es lo mismo. Pero bueno, hay cambios, no siempre las cosas han de hacerse igual. Y bueno, hay que ver. Entonces ya vamos a ver los resultados de esta forma de reparto, cómo impactan psicológicamente en la gente. Yo creo que a la gente le gusta ver su caja. Esa cuestión práctica, concreta, le gusta ver su caja. Pero vamos a ver con los 1.500 pesos esto. Y el otro aspecto es que como hay gente que la necesita, que no la va a recibir, eso también va a crear inconformidades, porque los empleados públicos, la mayoría cobran su salario de Navidad, pero la mayoría también necesitan sus cajas y recibían sus cajas. Ahora no la van a recibir. Es decir, porque el hecho de usted ser empleado público no quiere decir que usted no acepte de buen agrado una ayuda como esta, sobre todo cuando la gran base salarial es muy baja. Pero vamos a desearle éxito al gobierno en estos cambios, y ya veremos cuando ellos evalúen esta política, que es nueva, por lo tanto no puede rechazarse porque sea nueva, sino dejar que se aplique y que entonces ellos mismos pudieran evaluarla, mejorarla, si requieren mejorarla, o si en cambio notan que tienen que complementarla después en el futuro con entregas físicas de esas que la gente culturalmente está acostumbrada a recibir. Ayer, pues, hubo una decisión del Tribunal Superior Administrativo que declaró inadmisible un recurso de extrema urgencia
depositado por el PLD. El PLD pretendía entonces que se detuvieran las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura y que mediante este recurso el Senado fuera llamado a una revisión de la escogencia de la segunda mayoría y que lo hiciera en consonancia con la Constitución y las leyes y las actas de la reforma constitucional, que fueron muy claras al establecer de manera meridiana que la mayoría queda establecida por el soberano, que es el elector. Es decir, quien otorga las posiciones que ocupa una fuerza política es el elector. Y eso está establecido claramente en las actas de la reforma constitucional, en la que se derrotó la posición que terminó imponiendo el Senado. Pero por la coyuntura política, el Senado pues decidió que dos personas que fueron escogidas en el mismo bloque y en la misma boleta sean el representante de la primera y de la segunda mayoría. Ellos plantean que la segunda mayoría se establece por la cantidad de senadores. Si fuera así, entonces la segunda mayoría fuera el PRM. Fuera el PRM porque el señor Eduardo Estrella, al igual que el señor Bauta Roja, no son del PRM, sino fueron de partidos que el PRM levantó, a los que les dio su voto para que ambos fueran senadores. Sin los votos del PRM, Eduardo Estrella no es senador y Bauta no es senador. Sin los votos del PRM. No son senadores. ¿Por qué? Porque con 3.63 la Fuerza del Pueblo no había alcanzado senadores y el partido Eduardo Estrella tampoco había alcanzado senadores. Entonces, dos senadores escogidos en un mismo bloque de alianza representan la primera y la segunda mayoría. Si fuera por cantidad de senadores, después de escoger a Eduardo Estrella, pues el que más senadores tiene el PRM, entonces también le correspondería a la segunda mayoría, si fuera por eso el criterio. Pero bueno, el Tribunal Superior Administrativo considera que el recurso no era un recurso de extrema urgencia, que el PLD tiene otros recursos disponibles que debió o que debe pues apelar, que debe pues utilizar ese recurso, que es un recurso contencioso administrativo ante el propio Tribunal Superior Administrativo. Entonces vamos a ver si el PLD ahora entonces lleva este recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo o ya va a la vía del Tribunal Constitucional. Me parece que ellos van a agotar la vía del recurso contencioso administrativo. Más adelante podemos hablar con uno de los abogados que está en esta materia para ver cuál va a ser la decisión. Pero mientras tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura sigue tan campante como el whisky aquel y se reunió ayer y ya ayer aprobaron llamar a inscripción a los aspirantes para los puestos de las altas cortes. Entonces ya esa es la situación. Vamos entonces con lo que hemos estado presenciando en estos días y los criterios que se han planteado en la comunidad jurídica sobre eso que estamos planteando, que estamos presenciando en estos días. ¿Qué se ha dicho? Que se trata de una gran dilación, que se ha usado un tiempo extremo en el conocimiento de unas medidas de coerción, que técnicamente el conocimiento de una medida de coerción no debe exceder una hora. Se hablan de 35 minutos, pero que no debe exceder una hora. Y que en este caso, tomando en cuenta que son 10 u 11 los imputados, se reconoce que debió ser un poco más extenso, pero no todo lo extenso que ha sido.
Y hay quienes consideran que esto perjudica a las personas que están pues siendo objeto de investigación. Yo pienso todo lo contrario. Porque resulta que esos alegatos en torno al conocimiento de una medida de coerción desde la técnica jurídica son correctos. Es decir, desde la técnica jurídica es correcto plantear que el conocimiento de una medida de coerción que no está estableciendo valoraciones de fondos, de culpabilidad o de inocencia, sino que está estableciendo si los presupuestos presentados por el Ministerio Público para demostrar que una persona carece de arraigo o que representa peligro de fuga o que puede obstruir la investigación, si son suficientes como para no dejar que esa persona lleve a cabo sus procesos en libertad o con una libertad limitada. Entonces, eso desde el punto de vista jurídico, yo no lo cuestiono. Puedo decir que tienes razón, pero ¿y quién ha dicho que este es propiamente un proceso jurídico? ¿Quién ha dicho eso? ¿Que esto es propiamente un proceso jurídico? No. La extensión de estas discusiones para nada perjudican a las personas que están imputadas, pero absolutamente para nada. Porque la peor situación que ellos tienen no es hoy el estar privado de libertad, ¿no? La peor situación que ellos tienen es haber llegado a ese lugar anticipadamente condenados por la sociedad. Esa es la peor situación que ellos tienen. Ya haber llegado ahí ya condenados de manera anticipada por la sociedad. Y esa condena obedece a varias cosas. Primero, a la percepción genérica construida durante 16 años que presenta al PLD como un partido corrupto y como un partido que premió la impunidad. Entonces, esa percepción más la campaña que ha hecho el Ministerio Público contra estas personas que antes de llegar allí y ser presentado, digamos, ante un juez, el presupuesto para conocerle una medida de coerción, ya esas cosas eran ampliamente conocidas y filtradas por los medios de comunicación. Es decir, ya toda la sociedad estaba empapada por las filtraciones del Ministerio Público de las acusaciones contra esas personas y allí llegaron culpables. Allí llegaron ya personas que ante la sociedad eran responsables de los hechos que se le iban a imputar. Entonces, llegar a un proceso con esa desventaja en los estados de opinión es una cosa muy contraproducente, independientemente de que se esté ante un juez garantista, porque ese juez garantista no reside en Marte. Ese juez garantista también es impactado por los estados de opinión, aunque él tenga ciertos mecanismos para coger y dejar, pero también él es impactado por los estados de opinión. De manera que lo correcto es lo que ha hecho la defensa técnicas de esos imputados. Detener a la sociedad durante un tiempo a escuchar lo que plantea el Ministerio Público y a escuchar lo que ellos plantean. Es decir, poner a la gente a escuchar las dos campanas, porque hasta ahora ha prevalecido una y esa es condenatoria contra los que están allí. Entonces, este proceso, con este alargamiento, no perjudica a los que están allí, sino que ha permitido que el país escuche sus campanas, escuche sus medios de defensa también y pueda haber una opinión más equilibrada.
no es que en 3 días se va a cambiar una percepción que se ha construido durante años. No, no se va a cambiar en 3 días, pero cuando menos se contribuye, aunque en un segmento de la población, que es el segmento de la comunidad jurídica, que es el segmento de ciertos generadores de opinión un poquito más sensibilizados y no comprometidos con ya la campaña que se ha montado per se contra estas personas, pues puedan escuchar las dos campanas. Y yo creo que esto no desfavorece a los que están siendo imputados. Por el contrario, ¿por qué? Porque hemos podido ver cómo hay muchos alegatos que, como he dicho en principio, planteados ante los oídos de las personas, lucen escandalosos, pero cuando eso hay que susumirlo con los tipos penales, entonces hay cosas que no aplican. Porque una cosa es denunciar un favoritismo a una persona, y otra cosa es que ese favoritismo que la sociedad rechaza sea per se una violación penal. Eso son cosas distintas. Entonces, yo creo que ha habido oportunidad de escuchar. De hecho, ayer hubo participaciones que yo creo que fueron muy importantes. Yo creo que fue importante que por primera vez se escuchara pues al señor Alexis Medina decir lo que él pensaba y responder él directamente a cada una de las imputaciones de las que estaba siendo objeto. Yo creo que es interesante haber escuchado sus pareceres, pero ahí hubo una participación que desde el punto de vista de la técnica jurídica puede considerarse como la participación estrella, por lo menos en el día de ayer. Fue la de el abogado, lo que se llama Eduardo Núñez, que precisamente es de la defensa técnica de Alexis Medina, que sin irse a ningún otro sitio que no fuera el derecho, cogió uno por uno las imputaciones que hay contra su defendido y explicó que esas imputaciones no se susumen con ninguno de los tipos penales que se le pretenden atribuir a él en una acusación. Y yo creo que esa exposición fue, desde el punto de vista de la técnica jurídica, formidable. Después vi a la magistrada Jenny Berenice tratar de responderla, pero creo que no llegó a poder darle una refutación a esto, porque lo que ella citó posteriormente fue el hecho de lo que plantea la ley de compra y contrataciones sobre las personas que están objetadas para tener transacciones con el Estado, que per se puede hablarse de una violación administrativa, pero no penal. Y las cosas que el doctor Núñez refutó allí fueron las imputaciones de tipo penal, una por una. ¿Qué va a hacer esto? Que esto va a variar la posibilidad de que una medida de coerción en términos generales mande a todo el mundo para su casa. No, porque ya insisto en que este es un asunto que lo menos que es jurídico. Esto lo menos que es jurídico. Aquí hay un tema político, una judicialización del tema político, y en esas circunstancias, lo que representan los estados de opinión
es determinante y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Por eso es que Bertrand Russell, cuando se refiere a los estados de opinión, dice el profesor Bertrand Russell, que la opinión es el poder decisivo en los asuntos sociales. Cuando estamos hablando de la opinión, no estoy hablando solamente de lo que decimos, lo que opinamos o lo que hacemos opinión. No, los estados de opinión, nosotros somos una ramita de los estados de opinión que están constituidos por diferentes esferas y en lo que hay una gran influencia de una clase media que es determinante en esos estados de opinión. Determinante en esos estados de opinión, esa clase media, que todos sabemos que, por ejemplo, con el Renacimiento se incrementó el poder de las monarquías. Ahora, ¿qué controló el poder de las monarquías? El poder de las monarquías lo controló el crecimiento de la clase media, primero en Inglaterra, después en Francia y después en toda Europa occidental. Ese crecimiento de la clase media y su participación determinante en los estados de opinión, pues limitó el poder de la monarquía y obligó a una democratización. Entonces, en esa situación, lo que está establecido y lo que se piensa ahí es clave para cualquier tipo de decisión. No es solamente la parte jurídica, porque el juez Alejandro Vargas puede ser garantista, pero no va a ser garantista hasta llegar al suicidio. No va a llegar hasta el suicidio. Y entonces, alguna valoración aspira en esos estados de opinión, como ser humano. Por eso no está ajeno a la connotación que ha tomado el debate. Antes de ayer, lo escuché cuando le hizo una pregunta a Fernando Rosa y hizo un comentario que era improcedente desde el punto de vista del tercero imparcial que está escuchando al Ministerio Público y está escuchando la defensa técnica de las personas. El tercero imparcial no puede constituirse también en un acusador, dejarse llevar por la corriente. Cuando él le pregunta a Fernando Rosa, mire, si yo le hubiese solicitado a usted para una fundación, los guandules que quiere, usted me la habría dado. Fernando le dice que sí y el juez le dice no, porque que yo no soy Medina. Es decir, ya el juez ahí está asumiendo un papel que todo el mundo sabe que es distinto al del tercero imparcial, que es él. Pero él es humano, eso no quiere decir que no sea un juez, uno de los mejores jueces que tiene este país y uno de los más aptos para justamente conocer este tipo de cosas. Lo es. Entonces, es un proceso jurídico, pero señores, en un proceso jurídico, un ministerio público decirle a una persona que apenas está en un proceso de investigación y que esa persona, el Ministerio Público, tiene que sujetarse a un principio de objetividad, de presunción de la inocencia de esa persona, aunque el Ministerio Público le esté imputando. Que si usted no se enfermó para robar, no debe enfermarse para responder. Yo no sé si eso en alguna parte es jurídico. No. Eso es politiquería. Eso es politiquería. Entonces, se trata de un proceso político. Por eso, entonces, abogados muy veteranos que hay ahí,
abogados de 1000 batallas han dicho, no, un momento, esta es la escena para exponer, esta es la escena para contrapesar, esta es la escena para contrarrestar. No importa que duremos una semana aquí, no importa que duremos una semana, porque mi cliente como quiera está jodido ante esos estados de opinión. Si no hay un mínimo de equilibrio, que cuando menos, si no en toda la sociedad, por lo menos en la comunidad jurídica se perciba que una cosa son las imputaciones genéricas y que otra cosa son los tipos penales para una imputación precisa de cargos, y que eso está un poco disperso en ese caso. Si por lo menos ante ese segmento no se da conciencia de eso, pues no hay la posibilidad de llegar a una instancia ganadora, aunque no sea esta, porque esta es apenas una siembra. Ese proceso no va a concluir con el conocimiento de las medidas de coerción, sino que ese proceso, para la salud de todos, tiene que dejar la investigación abierta. Tiene que dejar la investigación para la salud de todos. Para la salud de todos. ¿Por qué? Porque cuando los abogados tratan de ganar tiempo para el conocimiento de un proceso, eso no solo se trata de lo que antes se consideraba como chicanas. No. El tiempo también es necesario para buscar estados de opinión que sean más favorables para el conocimiento de un proceso. ¿O ustedes creen que es lo mismo el conocimiento del fondo del caso Odebrecht, cuando ese caso en el mundo tenía la prestigiación que no tiene hoy? ¿Ustedes creen que antes, cuando se citaba al Lavajato y se citaba lo que había hecho el héroe Moro, era lo mismo que ahora en la opinión pública mundial, cuando Moro no es más que un payaso, que nadie lo puede citar, digamos, como ejecutor de una práctica jurídica correcta? Cuando ahora hay otra serie de Netflix ahí que está presentando Lula, que es una serie que es una especie de desagravio, mostrando todas las violaciones en las que se incurrieron para llevar a cabo ese proceso. ¿Ustedes creen que es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay ya una situación de opinión internacional y por lo tanto nacional que es distinta. Como también ha sido distinta que con todas las exposiciones que se han hecho, la gente ha tenido la oportunidad de saber que lo que está imputado ahí no alcanza para condenar absolutamente a ninguno de los que están allí. Pero si eso se hace en el tiempo y en el espacio en que se produjeron las acusaciones, bueno, ahí no hay para nadie, porque ahora es que se está rectificando en algunos lugares. Ahora es que Brasil ha vuelto a un proceso de normalidad y de revisión de todo aquello que acabó con su economía. Ahora, entonces, esto, en conclusión, ha sido muy interesante. Muy interesante. Vamos a esperar ahora lo que decide el juez. Lo que decide el juez, que va a garantizar los derechos de algunas personas, o otras no lo va a garantizar tanto. Porque, repito, es garantista, no suicida. No suicida. Y no puede ignorar que esto se ha llevado a cabo después de una campaña bestial, muy bien coordinada y muy bien articulada en términos mediáticos. Entonces, eso no puede en modo alguno ignorarse. Bueno, déjeme, porque este artículo de la doctora Carmen Vera es una reflexión que no es larga y nos recuerda cosas que nos han ocurrido y después nos olvidamos de ella, pero todo lo vivimos cada etapa y se repiten estas cosas. Este artículo se titula
la impaciencia cívica, que ella lo publicó en el periódico Hoy, en el día de ayer. Y él dice, aquella fue terrible, aquello fue terrible, aquello fue terrible. Ser o no ser, apoyar o sucumbir. Una denuncia querella convirtió reclamos populares en acción pública. Se refiere a la denuncia querella de Vincho Castillo contra Salvador Orre Blanco. Antes del inicio del proceso penal, el descrédito de los imputados estaba asegurado. Es que ya somos expertos en eso. Y ya somos expertos en eso. Es decir, antes del proceso, esa gente tiene que llegar condenadas ya. Ahí. Antes del inicio del proceso penal, el descrédito de los imputados estaba asegurado. La deshonra fue construida cada semana en un programa transmitido a través del canal oficial. El tribunal ad hoc al servicio de un Torquemada redivivo, exaltado hoy por las decencias de aquellos condenados antes del juicio de manera inmisericordia. El escándalo fue mayúsculo. Basta revisar las hemerotecas o hurgar en la memoria para recrear el desfile de réprobos. La mano limpia, entre comillas, las manos limpias convertidas en excrescencias. No hubo freno ni contención alguna. Mañana, tarde y noche se detallaban las acciones concupiscentes, orgías, despilfarros, aviones destinados hasta que las amantes concluyeran sus compras en los centros comerciales de la Florida, asesinatos urdidos desde Palacio, asociación con el narcotráfico. Cada lunes la nación se enteraba del desastre administrativo. Un ministro exponía los hallazgos, mientras el abogado a cargo de la persecución del expresidente Jorge Blanco y de sus acólitos continuaba la cruzada. Hierático juzgaba y condenaba usando la pantalla como estrado. Además de conseguir el aplauso de la opinión pública, sabía que precisaba fiscales y jueces para lograr providencias calificativas y sentencias. Advino la exaltación a las servidoras judiciales que harían el trabajo. La convirtieron en deidades. La extorsión fue patente y mortificante. Visitas intimidatorias de madrugadas, ofertas miserables usando testaferros, decisiones redactadas para que las autoridades fungieran como amanuenses de los designios ajenos al debido proceso. Cuando ocurrió la primera disidencia, el oprobio se enredó en los piropos y vino la injuria. Al fin, con y sin descalificación, los procesos siguieron el rumbo determinado por la ley. La cobardía de algunos, la fuga de otros, la suspensión de las medidas sugeridas determinaron el destino jurídico y político de los acusados y condenados. La salida del país del expresidente provocó una declaración memorable de Joaquín Balaguer. Fue un mordaz arrebato institucionalistas después del descalabro del gobierno de las manos limpias, con un fatídico saldo de represión, crisis económica, partido dividido, agresión entre pares. El hombre habría regresado triunfante al mando. Y entonces su declaración: he procedido, dijo Balaguer, he procedido desde el primer momento con absoluta imparcialidad. Si estuviera detrás del proceso, hace tiempo que hubiese terminado con los acusados en la victoria en vez de estar en el exterior. Fíjense qué imparcialidad la de Balaguer ahí en ese caso. La intención de reivindicación ética, de cese de impunidad, quedó en la miseria de dimes y diretes. La complicidad funcionó y la amnistía también. Ha pasado el tiempo, el Ministerio Público es otro, el Poder Judicial también. Solo le he leído una parte de este artículo que después comenta
lo que pasó en la Fundación Global y que fueron a vociferar allí cuando se consideraba que aquello era cuerpo de delito. ¡Cambio y fuera!